Hoy ya todo lo tenemos claro. Hoy seguimos ya en recta final del conteo del Homer. Tengo algo de nostalgia estos días porque este conteo ha estado muy lindo. Nos ha dado muchísima luz y el trabajo ha sido espectacular. Pero bueno, ya estamos llegando a recta final y hoy tenemos la energía de Od, una energía hermosa, la majestad, el honor en la acción. Od de Malhut. La humildad en el reinado, la humildad en la acción, ¿sí? ¿Cómo trabajamos el ser humildes? Es la emoción que vamos a trabajar, el aspecto espiritual o de ese reinado, la majestad, la fuerza, el liderazgo, el sacerdocio, el, el, el que está trabajando la tierra divina de Malhut y de Binah simultáneamente, el trabajo con lo físico y lo espiritual. Y ahí tenemos mm, todo para hablar. OT, tenemos un trabajo increíble en OT. Tenemos la ayuda del ángel Yuyut Lamet, Yael. Este ángel nos va a ayudar muchísimo y vamos a entender la energía de este ángel. Pero bueno, ¿por dónde comenzamos? Eh, Está escrito que el rey, que la nación tiene el rey que se merece. Y esto nos alude al rey Saúl, ¿m? Al estado de conciencia cuando fue proclamado Saúl rey de Israel, el primer rey de Israel, que es el rey Saúl, que si ustedes se dan cuenta, tiene un vínculo con el rey Shaul de la sexta Sefirá de Yesod de los mundos del caos, que el nombre del rey es Shaul, lo cual entendemos que la historia del reinado de Shaul es la historia del reinado del rey del caos correspondiente al sexto rey del caos. Y por eso el séptimo, que es la Merkabah en la Sefirot del rey David, es la corrección de del séptimo nivel de los reinos del caos. Entonces, cuando leemos la historia del rey Saúl, estamos entendiendo de una forma muy profunda, cuando lo analizamos, desde el secreto, desde el Sod de la Torá, analizamos qué fue lo que pasó en la sexta creación, en el sexto nivel de los mundos del caos, y cómo estos reinos se rebelaron y cayeron, y cómo fue la caída de estos reinos. Y se nos enseña que el rey Shaul llegó un momento en que se le quedó la corona grande. La corona ya le era grande, ¿sí? Por lo cual se tuvo que nombrar otro rey, que fue el rey David. ¿M? Y recuerden que el rey David fue ungido como rey en el momento que Shaul todavía era rey de Israel. El Melech Shaul era rey de Israel y literalmente en el primer proceso lo que entra es apoyar al rey Shaul. El rey Shaul ya por la oscuridad en que se ha ceñido su alma empezó a percibir a David como un antagónico porque lo veía, pudo ver que era su sucesor, ¿cierto? Y él vio que la corona que a él ya le quedaba grande, a David le quedaba justa, ¿cierto? De donde aprendemos el concepto cabalístico de que el que va a ser rey, la corona le cabe, o sea, le ajusta, le queda perfecto. Y al que no va a ser rey, la corona no le cabe, no le asienta, no se le puede poner. Y aquí tenemos un concepto muy místico, porque, por ejemplo, ya alguna vez habíamos aprendido que cuando llega el bastón, la vara de Jacob, la famosa vara de Jacob, con la que puso el jardín, con la que conquistó a sus enemigos, con la que avanzó contra Esab, ese bastón, esa vara, fue la vara posterior que tenía Moshe. Ahora bien, cuando Moshe tuvo en su posesión esa vara, cuando llegó a la casa de Yitro, Yitro había sacado esa vara cuando él salió de Egipto. Recuerden que esa vara había llegado con Joseph al-Sadiq,
tenía la vara, y él tenía esta vara, y cuando esa vara estaba en Egipto, cuando Yitro se fue de Egipto, porque era consejero de Faraón, entonces Yitro se fue de Egipto, se llevó la vara y la llevó a Midian. Y la puso en un lugar, estaba poniendo en un lugar para dejarla ahí mientras estaba haciendo algo, y la vara se enterró en la tierra, se sumergió en la tierra. Y luego fue a sacarla y no la podía sacar, la vara quedó enterrada en una piedra. Sí, no podía sacarla. Yo como, wow, ¿qué pasó? Y vino a varios hombres a intentar sacar la vara y no salió la vara. Para no hacer la historia tan larga, cuando llega Moshe Rabbeinu, recuerda que él conecta con Zipora, la hija de, de Yitro, y entonces él está en el punto donde él no quiere mucho a Moshe Rabbeinu, pues porque Moshe Rabbeinu no tenía buena fama, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado en Cus y bueno, todo lo que había vivido Moshe en ese momento se había hecho de muy mala fama, entonces Yitro no lo quería como esposo de su hija. Pero cuando están en ese momento, por la situación del momento, esa discusión de que si es o no digno de ser esposo de su hija, se da justo en el lugar donde está aquí la vara. Y Moshe ingenuamente ve un palo ahí enterrado, lo coge, lo levanta y sigue hablando. Y todo el mundo queda como, ¿qué pasó? Sí, y entonces Yitro se pudo ver que había algo especial en Moshe Rabbeinu y sin hacer mucha bulla, dijo, bueno, cásate con mi hija, y luego lo vemos que con esta vara va, está pastoreando ovejas, se pierde una abeja, y va y llega y la sigue, y la busca, hasta cuando llega a un monte muy pequeño, muy bajito, pero muy escondido, y allí hay una zarza ardiente, y bueno, ahí comienza nuestra historia de la liberación de Israel, de Egipto. Entonces, eh, Moshe fue escogido, Moshe le sentó el reinado, sí. El rey, al que va a ser rey, la corona le casa, le cae, ¿sí? Le viene, le sienta. Nadie podía haber sacado esa vara, ¿sí? Vemos esa historia más adelante, en la historia del rey Arturo, pero esa historia realmente tiene su origen en la Cábala y en lo que sucedió con Moshe Rabbeinu y el maté, la vara de Moshe, que era la vara de Adán. Ya lo explicamos en algún momento en la parasha. Entonces ahí tenemos la energía del elegido. Ahora bien, él eligió porque acá el dijo, oh, eres tú, porque había una gran luz en él, indiscutiblemente sí. Pero también por todo lo que ha vivido, también por todo lo que ha pasado, por todos los procesos que ha tenido que sufrir Moshe Rabbeinu, de su mismo nacimiento. Todo lo que sucede en tu vida es el resultado de un camino que Akadosh Baruj Hu te da. Y si lo vemos en Moshe Rabbeinu, claro que tuvo momentos de gran lucidez, pero también tuvo momentos de muchísimo sufrimiento. Pero todo eso lo llevó a ser apto para ser rey de Israel, para ser el monarca de Israel y el dirigir a Israel de la salida de Egipto, ¿cierto? Historia muy parecida la vemos con Joseph al-Sadir. Joseph al-Sadir. Sí, Joseph, todo el mundo puede decir, claro, es que Jacob le entregó los secretos de las Merkabah, de las carrozas celestes a Joseph, y ese secreto no se lo enseñó a sus otros hijos. Entonces, había una carga ahí de Jacob por Joseph, ¿no? Un privilegio. Pero cuando profundizamos las escrituras nos damos cuenta que no era así, que literalmente lo que pasó es que Joseph, por su amor a su padre, por su entrega a la Torá, había generado un trabajo que le había dado el mérito para recibir ese conocimiento. Y ese mérito lo llevó más adelante a convertirse en el príncipe, en el rey de toda la tierra. Él fue superior a Faraón y fue superior a todos los reyes de la tierra. Todos los reyes vinieron y comieron de la mano de Joseph y se convirtió en el líder de la tierra toda, no de la tierra de Israel, no de Medio Oriente, de todo el planeta. Toda civilización, toda nación que no vino y comió el pan de Joseph se extinguió en su época. ¿Mm? Wow, qué momento tan difícil. Ahora bien, ¿eso fue el resultado de algo aleatorio, de un señalamiento de Akadosh Baruj Hu? No. Israel, la tribu de Leví, los Coanim, fueron escogidos por sacerdotes, ¿no? Fueron la tribu escogida para trabajar en el templo.
Porque acá Berufo dijo, uy, no, estos me caen como bien, a eso les va a dar, ¿no? Ellos, cuando vino el pecado del becerro de oro, no cayeron en el pecado del becerro de oro. No hicieron abasará, no hicieron idolatría con el becerro de oro, por lo cual se les entregó el levirato, el trabajo a Hashem. Y el Kohanim, el ser Cohen, la cercanía que tenía la familia de los Cohen, de Koach, a Kadosh Baruj Hu, les dio el mérito para ser sacerdotes. Lo leemos y lo dice claramente en las Escrituras que el plan de Kadosh Baruj Hu es que todo Israel fuera sacerdote. ¿Por qué no todo Israel se convirtió en sacerdote? Porque en su momento los únicos que desearon la presencia divina fue el pueblo de la familia de los Kohanim, por lo cual a ellos se les entregó la cercanía a Hashem. Entonces todo es un mérito increíble. Todo tiene un principio y un fundamento único. Akadosh Baruj Hu está obrando hoy en cada uno de nosotros y tiene un propósito en nuestras vidas. Baruch Hashem, perdón, continuamos. Entonces, eso generó un mérito. Es lo que tenemos es lo que trabajamos en la acción en otro. Ya hemos generado todo un montón de recipientes desde Gesed hasta Malhut trabajando la humildad. ¿Mm? Ahora la pregunta es, llegamos a Malhut, a la acción. El trabajo de Ott sabemos que tiene que ver con la humildad. ¿Qué tiene Akadosh Baruj Hu para ti? ¿Cuál es el plan de Akadosh Baruj Hu para ti? Y quiero que cada uno medite en esto y se va a dar cuenta que cada uno tiene un plan increíble de Akadosh Baruj Hu en su vida. No importa lo grande que sean tus sueños, Akadosh Baruj Hu tiene por lo menos unas 1000 veces más desea para ti de todo lo grande que tú quieras pensar o creer. Él hizo una corona inmensa para ti. Y el problema muchas veces de que no hemos recibido esa corona es que no casa, ¿sí? No hemos llegado a la estatura del alma que debemos ser para alcanzar ese mérito. Y es lo que debemos entender. Hay una grandeza impresa en el ser humano. Somos seres infinitos, hechos a la imagen de Akadosh Baruj Hu, donde Adán podía ver de un punto al otro de la creación. Era la grandeza de la creación, era Adán Rishon. Y esa semilla está en cada uno de nosotros. La grandeza de esa semilla en cada uno de nosotros. Pero sufrimos. ¿Por qué? Porque sentimos esta desconexión en nuestra alma de que todavía nos falta, que no tenemos el mérito. Mi amor, deja eso ahí. Es que hay una arañita y la dejé ahí atrapadita para que no, para ti que sacarla. Entonces ahí se genera un mérito enorme. Una señal impresionante. Siempre me encanta cuando estamos tocando un tema que necesariamente es importante en nuestras vidas, algo siempre se mueve. Bueno, y ahora vamos a tener una ayuda. ¿Cuál es la ayuda que tenemos hoy? El ángel Yud Yud Lamed, Yisrael, ¿sí? Este ángel viene a ayudarnos en el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que viene a ayudarnos a hacer ese ángel para tener el mérito para alcanzar este nivel de reinado, de autoridad y de poder en nuestras vidas? Aprender a soltar. El ángel ya nos viene a enseñar a soltar, a desprendernos del peso del pasado. Una de las cosas que no nos deja avanzar es nuestro pasado. Y puede ser por las dos razones. Una, porque tuvimos un pasado muy bueno, muy exitoso, o porque tuvimos un pasado desastroso. Y ambos en nuestro futuro son tremendamente negativos. Estoy seguro que todos conocen a alguien que habla permanentemente de todas sus historias y cuenta que, uy, en un momento trabajó en una organización o tuvo una empresa y tenía mucha plata y viajaba por el mundo y y en un momento quebró, se quedó sin nada. Y es la historia que siempre cuenta, ¿sí? Y uno dice, bueno, y todo eso que alcanzaste, ¿y qué hiciste con eso, no? ¿Qué pasó de ahí en adelante? No, no, esa es su gloria está atrás, ¿sí? Y esa gloria, ese pico tan alto que tuvo en su momento en su vida, fue tan grande, pero lo limitó, no lo deja avanzar, lo detiene ahí, lo frustra, no lo deja avanzar, porque sabe que en algún momento, ¿dónde más va a volver a tener eso? Ya tiene muchos años, ya no lo van a volver a contratar, entonces dice, no, ya me voy por vencido, y se queda viviendo de la gloria del pasado.
Ahora bien, tenemos el otro caso, la persona que en algún momento fue un desastre, ¿sí? Quebró la empresa, hizo desastre su hogar, acabó con su familia, ¿cierto? Entonces, dice, no, no, ya me di tan duro, ya me he estrellado tan fuerte. Muchas mujeres dicen, me casé con un hombre desastroso, me hizo sufrir, me robó dinero, me puso los cachos, me hizo, me deshizo, me intenté con otro, y con todo me fue igual, ta, cierro la puerta y ya, no más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el futuro solamente ven eso, ¿sí? No pueden ver otra cosa diferente, solamente ven esa, ay, gracias, cosa hermosa, qué rico. Solamente ven esa oscuridad que no les permite ver absolutamente nada más. Ese es su futuro, ¿ya? Esa es su imagen. Y en ambas circunstancias no fluyen hacia adelante. Gracias. Y ahí es donde viene el ángel Yael y te dice, ven para acá porque necesito que esos bultos del pasado los sueltes. No puedes seguir cargando esos bultos del pasado, no puedes seguir... sí, claro, siempre vas a tener gente que te recuerde tu pasado. Esos están para eso. Hay mucha gente, muchos familiares, muchos amigos trabajando para el Satán. Te van a recordar tus fracasos, te van a recordar tu momento de gloria que no te levantaste. Hay gente que siempre, con un corazón así hermoso, siempre te van a recordar tu pasado. Pero, pero para eso tenemos también los testigos del cielo y quienes nos defienden y que siempre van a dar fe de que no importan los errores que cometimos, tenemos en Calvary Hook una nueva oportunidad, ¿vale? Y podemos mirar hacia adelante. Si David Amelech hubiera visto todos sus fracasos, sus derrotas, los momentos donde tuvo que vivir como mendigo en la calle, ¿cierto? Nunca hubiera pensado permanecer en su mente en un sueño de ser rey de Israel. Si yo sé al salir en lo profundo de la cárcel, puesto en la cárcel por un delito de violación, un delito sexual, el peor que hay siempre sobre la tierra, en el lugar más oscuro, en un lugar, en una cantera oscura de muerte, donde la pena era vitalicia de por vida, eh, ¿cómo va a pensar en salir a reinar? ¿Cómo va a pensar que ese sueño que un día vio se iba a cumplir? Pero eran hombres que supieron soltar el pasado, que vivían el presente y con los ojos puestos hacia adelante, que sabían que todo lo que han vivido, sus alegrías y sus tristezas, sus glorias y sus caídas, eran parte del proceso para llegar más adelante. Y podían soltaban fácilmente a las personas. Una de las cosas que es muy difícil para la mayoría de almas es soltar. Hay un momento en la evolución de conciencia donde es imposible avanzar con tu mismo entorno. Tu mismo entorno, tú quieres que tu vida cambie, tienes que cambiar tu entorno. Tienes que cambiar tu entorno y tener un entorno más exigente. Alguien dijo por allí, si en la sala donde estás, el grupo con el que estás, tú eres el más listo, estás en el lugar equivocado, ¿cierto? Debes buscar siempre estar en lugar donde haya gente de mayor nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos te van a empujar a ese nivel a donde tú quieres alcanzar. Siempre, claro, ser uno la estrellita en el lugar es cómodo, es comodísimo, aquí yo soy el duro, ¿sí? Todos están debajo de mí, pero eso qué va a hacer que no puedas alcanzar un mayor nivel. Si entrenas siempre un juego y en el juego eres el bueno y todos son peores que tú nunca vas a subir de nivel. Para que subas de nivel tienes que jugar con gente que juegue mejor que tú, que sepa mejor cosas que tú. Siempre cuando hablamos con los empresarios, el consejo es reúnase, hágase amigo, júntese con gente mejor que tú, trabajadora, que tenga proyectos, que esté siempre trabajando en creando algo nuevo. Estas almas siempre tienen algo para darte, siempre tienen algo para darte. Y son almas que no se quejan, que no miran para atrás, que no están pendientes de tu pasado, que no están pendientes de juzgar, sino están solamente avanzando. Ellos están con su mirada hacia adelante. Y eso es una de las características que es recurrente en todas las almas que han tenido éxito, como músicos, como empresarios, como profesionales, que han sabido abandonar
cada uno de sus estadios anteriores y comenzar algo totalmente nuevo en adelante. Si ustedes se dan cuenta, Israel tuvo 42 estadías en el desierto, ¿cierto? ¿Y por qué tantas? Porque en cada estadía tenían que dejar algo. Una parte de ellos se tenía que quedar, una parte de ellos debía morir. Y ese es el trabajo que tenemos que entender, que es uno de los principales acciones en la conciencia de Ot en Malhut, de la humildad en la acción. Baruch Hashem,